Familia amada, bendiciones, buenas noches. Va a tener que despegar esto un poquito de aquí. No, está bien. Hoy es miércoles, bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos agradecidos del Señor de que nos permite estar aquí con ustedes un miércoles más. Gracias a todos los que se conectan. Esperamos con el favor del Señor hoy poder leer todos los comentarios. Sí. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estamos en una serie especial del libro de Hechos. Si te uniste o ves la retransmisión, estamos leyendo el libro de Hechos. Hoy vamos a abarcar los capítulos, con la ayuda del Señor, 8 y 9. Así que va a estar súper interesante lo que vamos a compartir la noche de hoy. Te animo a que si ya te conectaste, busques tu Biblia, busques una libreta, tomes lápiz y papel, porque definitivamente lo que vamos a compartir va a ser de bendición para tu vida. Esperamos, oramos, rogamos al eterno Dios que así sea y que puedas tú también bendecir la vida de otros al compartir el estudio bíblico. Estamos aquí cada miércoles a las 8 de la noche para poder juntos crecer y aprender de la palabra del Señor. Pastor, ¿cómo está? Así es, agradecido que nuestro Padre nos permite un miércoles más Amén. Poder estar aquí con cada uno de ustedes. Disculpándonos, la semana pasada no pudimos estar presentes. Es cierto. Razones ajenas a nuestra voluntad, pero nuestro Padre Celestial nos permite hoy poder hacer este estudio bíblico, compartiendo con cada uno de ustedes. Así que conéctese, comparte la transmisión, pregunte, comente y actívese automáticamente porque ya iniciamos. Llegó Benny, caramba. Bendiciones, Benny. Dios te bendiga, Benny. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por reportarte siempre. Saludos a todos y vaya compartiendo la transmisión. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Pastor, ¿pudiera hacernos un recorrido corto de lo que hemos visto hasta ahora del libro de Hechos? Los 7 capítulos. Corto, pastor, solamente para ubicarnos en un contexto. Bueno, hemos estado hablando desde el bautismo, la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Bendiciones, Wendy. Gracias por conectarte. Amada. Hemos estado hablando cómo la iglesia inició el movimiento de los cristianos, dónde se le llamó cristiano por primera vez y por qué se le llamaba cristiano. La gente, ojo, se le olvida que el término cristiano es un término despectivo. Fue utilizado como un término despectivo. Ahora es un término famoso. No. Ahora mucha gente quiere decir que es cristiano. Ahora todos somos cristianos, pero el nombre de cristiano se le dio a los seguidores de la doctrina de Cristo y como un término despectivo le llamaban de burla. Mira, ahí están los cristianos. Y hoy en día mira cuántos millones somos. Así mismo es. Y cómo ha cambiado la historia, porque ahora cuando alguien quiere ser aceptado en algún círculo, dice, no, yo soy cristiano. Pero en aquel tiempo decir que usted era cristiano, no cualquiera quería decir eso. Porque realmente era en tono de burla. Hermana Cristina, bienvenida, gracias. Ayúdenos, por favor. Todos los que están aquí conectados, ayúdenos compartiendo la transmisión para que los demás hermanos se enteren que ya estamos en vivo y muchos más también puedan conectarse. Hola, Indira. Dios te bendiga, qué bueno tenerte por acá. Si es posible, enviarle un mensaje a Dulce, porque Dulce había escrito en el chat de la iglesia. Pero no tengo nada, pastor, como mandarle. Tengo mi teléfono. Familia, vamos a iniciar. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a estar hablando algunos puntos bien interesantes. Hechos, capítulo 8. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor. Y vamos a leer el verso 3 y el verso número 4. Pastora, si usted lo tiene. Claro que sí. Hechos 3, capítulo 8. Versos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Usted sabe qué significa el término asolar la iglesia? ¿Qué hacía el apóstol Pablo o Saulo en ese entonces? Saulo. ¿Qué hacía? Asolaba. Era el que acusaba a los cristianos. El término, miren lo que era el apóstol Pablo. El término asolar era que Pablo identificaba una aldea donde estaba un grupo de cristianos. Pablo buscaba Saulo en ese momento buscaba una carta principalmente de Caifás y del Sanedrín para que eso le diera autoridad de ir con el ejército y arrasar con todo lo que hubiese en el camino, niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, adultos, lo que sea.
Wow. Ese es el término asolar. El término asolar fue un término utilizado cuando un ejército conquistaba otra ciudad. ¿Qué hacía? Asolaba la ciudad, destruía la ciudad y después que destruía, sacaba lo mejor. Así es. Mira lo que hacía Saulo. Qué trabajito, ¿eh? Qué trabajito tenía. Qué encomienda. Pablo era alguien celoso, pero de una forma extrema del judaísmo. Al punto de que Pablo no le importaba quitarle o ser el instrumento, el acusador para quitarle la vida a alguien inocente. Pablo es tipología de esa persona que en nombre de su verdad hace lo que sea. Aunque eso, Fanático. Aunque eso vaya en detrimento de su prójimo. Los extremos son malos. Sí, señor. El fanatismo de todas las áreas de la vida, incluyendo el fanatismo religioso, el extremo, hace daño. Sí, señor. Tanto a la misma persona que profesa el fanatismo como a las personas que están en el entorno. El fanático religioso al final no termina bien. Eso sí es verdad. Porque se vuelve un extremista y cuando alguien se vuelve un extremista se olvida de los principios. Y daña. Daña. Porque el fanático entiende... Bendiciones, Adriana. Hola, Adriana, Dios te bendiga, bienvenida. El fanático entiende que cuando la gente no está haciendo las cosas como él espera que se hagan, entonces puede dañar o herir el corazón de otro. Hola, Damari, Dios te bendiga. Para los que no saben, yo voy a hablar para que la gente entienda más o menos cómo era la figura física del apóstol Pablo. ¿La Biblia lo dice? No. Pero el escritor o uno de los escritores más famosos en la iglesia primitiva, llamado Josefo, un judío, que narra, un historiador, narra historias paralelas a lo que la Biblia narra, pero él se va a algo ya más histórico, más contemporáneo del momento, pero es uno de los escritores con más credibilidad en la escritura hebrea, Josefo. Y Josefo describe al apóstol Pablo como alguien de pequeña estatura. Mira. Ojo, ustedes, ¿quiénes de los que están ahí? Le voy a dar la descripción, pero real, del apóstol Pablo. Física. ¿Quiénes de los que están ahí que ya pasan de 30 a 40 años vieron los muñequitos de los pitufos? Claro, pastor. Yo creo que todo. Vamos a ver, ¿quiénes vieron los pitufos? Responda, vamos a ver si la gente está conectada. Se activa la gente en el chat. ¿Quiénes vieron los muñequitos azulitos, pequeños, los pitufos? Que después se hicieron muy famosos porque se decían que eran diabólicos. No, llegó un momento que hasta los picapiedras eran diabólicos. No había forma. Pero si usted no conoce a los pitufos, son unos muñequitos muy famosos. Y dentro de la serie de los pitufos, había un personaje llamado el villano. No responda. ¿Cómo se llamaba el villano? No, mire, aquí hay dos o tres que vieron los pitufos. ¿Cómo se llamaba el villano de la serie de los pitufos? Vamos a ver. Los atraparé. Vamos a ver. Los atraparé. Vamos a ver. Está muy interesante el estudio bíblico de hoy, ¿eh? Los pitufos. Vamos a ver cómo se llamaba el... no, pero no. Está lenta la gente hoy. ¿Qué es lo que está pasando? A la cuenta de 3, si no lo respondo, yo lo voy a responder para seguir avanzando. A ver. Estamos en Hechos capítulo 8. A partir del verso el malvado de la serie de los pitufos. ¿Cómo se llamaba? Míralo ahí. Gárgame. Ahí Dira Ingrid lo respondió. Gárgame es la misma figura del apóstol Pablo. ¿En serio? Dice Josefo que el apóstol Pablo era pequeño de estatura. En mi país, cuando las personas tienen una discapacidad en las piernas, que son muy abiertas, que tienen un arco, en mi país se le llama gambao. No sé cómo se le llama en otro país, pero se le llama gambao. Pablo tenía esa condición, era pequeño, piernas abiertas, bendiciones Plácida. Amada Plácida, Dios le bendiga. ¿Cuántos recuerdan las ejas de Gálgame? Uy, si eran... Las ejas del apóstol Pablo eran muy pronunciadas. Y ojo con esto. Y Pablo de vez en cuando cruzaba los ojos. Tenía estrabismo. Estrabismo, que es en términos más llano y popular, una persona visca, o sea, que cruza la mirada. También. Oye, pero tenía un par de cositas el apóstol Pablo, físicamente hablando. No, pero imagínate, con razón estaba persiguiendo a la iglesia, con todos esos defectos que tenía Pablo. Y para finiquitar. Es verdad, porque el que persigue siempre es porque hay tantas cosas. Y para finiquitar tenía el pelo crespo.
y era calvo. Pero ¿cómo que tenía el pelo crespo y era calvo? Sí, o sea, la parte de aquí. Sí, Gálgame. Ya. Tenía una entrada acá y aquí tenía pelo, pero era crespo, porque Pablo venía de la descendencia de Benjamín, de la tribu de Benjamín, cuyo contextura eran personas pequeñas y personas con el pelo no muy lacio. Crespos, rizados. Así mismo. Esa era la figura del apóstol Pablo. Y mira todo lo que Pablo hizo para perseguir la iglesia. Recuerda lo que se conectan ahora. Asolaba la iglesia. Verso 3. Buscaba, asolar es buscar un ejército para arrasar con todo lo que estuviese en una aldea. Pues ya ven y que se ensañó la vida con Pablo. No, Pablo el pobre tiene un aspecto bien complicado. Con razón él hablaba tanto del aguijón. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En ese grupo, cuando Pablo prepara esa destrucción y esa muerte de esos cristianos, empezó a la iglesia a hacer patica para que te tengo. Empezaron la gente a salir a los diferentes lugares y donde iban predicaba la palabra. Ahora bien, aquí sucede algo y en el verso número 5 sale un personaje llamado Felipe. Felipe fue uno de los apóstoles. Felipe se fue a predicar a Samaria. Samaria, lo que han estado en los estudios bíblicos, era una tierra que en aquellos tiempos, en la división del reino, se dividieron y Samaria quedó a un lado y los samaritanos se mezclaron con muchas otras naciones y se corrompieron, adoptaron otras creencias y el pueblo judío quedó enemigo de Samaria. Así es. Por eso es que los judíos y los samaritanos, decía la mujer samaritana, entre sí. enemigos. Pero ¿qué pasa? Felipe, después de esta persecución, se va a Samaria. Señores, hay persecuciones en su vida. Que son buenas. Perdóneme. Que son permitidas por Dios con un propósito. Así es. Hay gente que se va a molestar, hay gente que Dios va a permitir que se quite de su lado, que usted dice, pero ¿qué pasó? Y es el mismo Dios que lo permite por alguna razón. Por alguna razón. Si Dios no hace, si el Señor no permite que se levante oposición en contra de la iglesia, todavía estuviéramos allá. No, todavía estuvieran reunidos ellos en sinagogas como lo hacían en la antigüedad. ¿Qué la sucede? persecución es necesaria muchas veces. ¿Qué sucede? El evangelio llegó a Samaria, mucha gente fue bautizado, samaritano, mucha gente, y los samaritanos eran gentiles. Eran esa gente. Era esa gente, pero eran gente descendiente de los hebreos. Claro. ¿Qué sucede? Recibieron el evangelio y recibieron a Jesucristo. En ese grupo, en ese viaje, sale un personaje llamado Simón el Mago. Ay. Ojo con esto que le voy a enseñar. La palabra mago en la antigüedad no era una palabra despectiva. No. No era lo que usted y yo entendemos hoy en día como alguien que hace magia, no. Los magos tenían dos connotaciones. La astronomía, astrónomos, y astrólogos, perdón, y hechiceros. Opa. Los magos, fulano es mago. Tenían dos vertientes, o era hechicero o era astrólogo. Okay. Por eso dice la Biblia de los 3 reyes magos. No, hay gente que dice, no, porque la Biblia habla de magia. De magia. No es que eran gente de hacer magia, ni hechicero, sino era gente que estudiaba en el universo, astrólogo. Y el nombre que se le conocía era magos. Los magos de aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Había un grupo que también se le llamaba magos, pero que eran hechiceros. Okay. Utilizaban la magia para engañar y para hacer daño y para persuadir. Ojo con esto. La magia no se entendía en aquellos tiempos como algo diabólico. No. Sino como un don de Dios. Cuando alguien hacía algo, una magia, decía, wow, qué don de Dios. Está dotado por Dios con algo. Y en ese grupo apareció Simón el Mago, que utilizaba artimañas y la gente decía que Simón tenía el Espíritu de Dios encima. Ay. Mira qué fácil el pueblo se engaña y es persuadido por la ignorancia. Ay, la peor de todas las desgracias de la vida en el ser humano es la ignorancia. Sí, señor. Porque por la ignorancia se aprovechan de ti. Por la ignorancia muchos pueblos son subyugados. Por la ignorancia existió la esclavitud. Sí, por la ignorancia
de las personas sufrieron grandes persecuciones. Y la ignorancia es atrevida. Atrevida. Porque cuando uno ignora algo, uno suele criticarlo, uno suele no darse el tiempo para investigarlo, para saber. Ah, no, yo hago esto porque así fue que me enseñaron. Porque fulano lo hace así. Así mismo es. Y entonces somos esclavos de algo que en realidad Dios no quiere que seamos esclavos. Usted sabe la cantidad de costumbres, de dogmas, de cosas que nos enseñaron nuestros abuelos, los tatarabuelos, que al final del día terminan siendo cosas incorrectas, antibíblicas. Y por ignorancia nosotros la continuamos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué sucede? Simón el Mago se convirtió al Evangelio. Recibió a Jesucristo. Ojo, aquí usted va a aprender algo de Simón el Mago. No se olvide de compartir la transmisión, ¿eh? Era se está poniendo bueno. Simón el Mago era tan cristiano, ¿sabe qué? Que se hizo discípulo de Felipe. Asistente mano derecha de Felipe el apóstol. Ay. Y no todo el mundo podía ser asistente de un apóstol. Ajá. No, eso era un rango. Ya. O sea, ya Simón empezaban a verlo como un hombre de Dios, porque había recibido a Jesucristo. Y hasta ese entonces, ojo con esto, aprenda. Hasta ese entonces, Simón había dado testimonio digno de arrepentimiento. Okay. Pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que no había dejado el viejo hombre 100%, sino que lo tenía ahí acomodado. Y eso a la larga o a la corta le iba a afectar porque iba a florecer. Iba a salir lo que ya Simón había dado identidad a ese viejo hombre. Okay. Pero hasta ese entonces Simón era un hombre asistente de Felipe, un hombre cristiano, un hombre que daba testimonio. Hasta, porque siempre hay un acontecimiento que hace florecer el viejo hombre. Ay, que pone en evidencia. Que pone en evidencia, trae a la luz lo que verdaderamente hay en el corazón del ser humano. Sí, por eso dice la Biblia, ¿cómo vamos a conocer a los otros, a los demás? Por los frutos. Por los frutos. ¿Qué sucede? En ese momento se envía a Juan y a Pedro a Samaria a predicar. Cuando Juan y Pedro llegan, empiezan entonces esto. Ay, la imposición de manos. Y no recibe el Espíritu Santo y la gente de una vez llena el Espíritu Santo. Sé sano en el nombre. Simón, al mirar esto, empezó lo que él tenía guardado porque una gente, ojo con esta enseñanza que le voy a dar. Uy. No actúa mal de un día para otro, no. Es que ya concibió lo que ya tenía guardado durante tiempo dentro de sí. Si usted no lo entendió, se lo voy a explicar con cucharita. Comente, comparte, cuando alguien, de like, porque eso nos ayuda a llegar a cuando alguien hace algo malo, no es que lo hizo en el momento, sino que lo concibió. Y si lo concibió es porque ya lo tenía adentro. Cuando Simón ve esto, ahí entonces concibe lo que ya él tenía adentro. Wow. Y dice, Pedro, Juan, mira dinero aquí, porque le había conseguido mucho dinero de la magia que hacía. Claro. Para que ustedes me den el poder. Entonces Pedro le dijo, Simón, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Lo que él concibió, que él tenía adentro, eso fue lo que le hizo perecer. Se lo voy a repetir. Eso está profundo. Lo que él alimentó, lo que él dejó que lo dominara, fue la causa que lo hizo perecer. Por eso es que tú tienes que aprender a no dejarte dominar. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, Amén, sino de poder, de control y dominio propio. Yes. Porque lo que tú alimentas a la larga o a la corta te va a dominar. Y yo pienso también ahí en ese punto, pastor, que por eso es que hay que velar por nuestros pensamientos, velar por nuestras intenciones, porque cuando nosotros accionamos, lo decía usted, accionamos desde lo que previamente ya hemos concebido. La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados es porque de nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestro deseo. Nuestro deseo somos seducidos. Caín no mató a Abel de un accidente, déjame darle una piedra. Ya Caín ya tenía eso en su corazón. Entonces yo pienso que es importante que nosotros examinemos nuestro corazón y examinemos las intenciones. Cuando usted esté frente a un problema, frente a una dificultad y a su mente lo que venga es hacer algo turbio para resolver, usted tiene que preguntarse, ¿y de dónde sale esto? Exacto. ¿Por qué mi corazón y mi mente, en vez de
pedir a Dios socorro, está diciendo, no, pero vamos a hacerlo de esta manera que también se puede hacer. ¿De dónde salen los pensamientos del ser humano? De lo que tiene concebido. Claro. Y dice la Biblia que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pero para salir algo tiene que haber una entrada. Claro. Y para haber una entrada tiene que haber una permisibilidad. Así es. Para que tú permitas que eso entre. Si tú permites que el orgullo entre en ti, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a haber en tu vida? Orgullo. Orgullo. ¿Y qué tú vas a dar? Frutos de orgullo. Frutos de orgullo. Por eso que todo depende de lo que tú permitas que entre. Por eso dice la Biblia que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale porque ya está concebido. ¿Qué sucede? Simón pereció por lo que él dejó que lo dominara. Pereció por eso. Mira, yo antes de venir al estudio bíblico estaba escuchando un testimonio. Me dio mucha pena. Un señor, aproximadamente 60 años, estaba diciendo en las redes sociales, yo estoy enfermo, tengo una condición de salud, no sé qué hacer, no tengo trabajo, estoy en una situación difícil. Bendito. Y decía él, pero tengo 7 hijos. Ojo con esto, 7 hijos. ¿Y qué sucede? Llamé a una de mis hijas y le expliqué la situación, que necesito medicina de lo que estoy pasando. Y esa hija me dijo, oh, ¿te acordaste que tú tienes hijos? Y él mismo decía, yo estoy cosechando lo que yo sembré. Wow. Porque yo viví una vida para mí de placeres, de mujeres, de juego, y yo no me enfoqué en la crianza de mis hijos, en estar con mi familia. Y él decía llorando, tengo 7 hijos, pero no puedo reclamarle. Claro. Porque yo nunca estuve como padre. Y él decía, hoy yo estoy sufriendo, pero mis hijos no son los culpables. Yo soy el único culpable porque yo decidí llegar hasta acá. Y qué valentía de decir eso. Valentía. Porque normalmente la gente tapa eso. No, ellos son unos malos hijos, no, ellos son tal cosa. Él reconoció, para no asumir su error. Claro, él reconoció que lo que él está viviendo, el único responsable fue él mismo. Wow. Y yo me voy más lejos. Yo creo que eso es el primer paso para que él pueda obtener misericordia. Claro que sí. Porque él no está demandando a los hijos que tiene que atenderme porque yo soy su padre. Él dice que a veces quisiera acercarse a los hijos, pero él dice, es que ya yo le he hecho tanto daño. Yo nunca fui un padre, me da vergüenza. Wow. Y el hombre llorando confesaba esto. Pero ¿qué pasa? Él le pasó lo mismo que Simón. O sea, él está viendo los frutos de lo que él decidió hacer, de lo que él decidió alimentar. Por eso la Biblia dice, al hombre hay caminos que le parecen caminos de bien. Pero su fin es un final de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos da la conciencia de saber que cuando estamos haciendo algo está bien o está mal. Pastor, no siga. Dígame, diga algo, ponga un corazoncito, denle un like, comente, diga me duele, diga ouch. Pero diga algo, por favor. Que vamos a entrar en la parte de Felipe y el eunuco. Ay, no se olvide, comente, comparta, que eso nos ayuda muchísimo. Pastor, verifíqueme ahí, por favor, si tenemos comentarios. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será que por alguna razón no estamos viendo los comentarios en vivo aquí? Les recuerdo que estamos en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, a partir del verso 4. ¿Estamos bien? Así es, así es. Muy bien. Hay unos comentarios, mi amor. Toda mala decisión aquí vamos. Trae su consecuencia. Así mismo es, Damari. Todos nuestros actos acarreamos consecuencias. Así es, Cristina. Gracias, gracias. Usted ve, cuando usted comenta, cuando usted comparte, cuando usted le da el corazoncito, eso nos permite poder. Entonces eso fue lo que le pasó a Simón. Ahora bien, dice la Biblia que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó hacia un camino. En ese camino iba en un carruaje con una seguridad y algo bien extravagante, un personaje llamado el eunuco, tesorero de la reina de Saba. Pastor, ¿qué es un...? Porque como la gente no pregunta, yo voy a preguntar, ¿qué es un eunuco? Un eunuco era una persona que se dedicaba a trabajar exclusivamente en los palacios. Okay. Pero, la condición para trabajar y servir en los palacios era que debían ser castrados. El eunuco, su parte íntima debía ser castrada. ¿Para qué?
para que el rey o la reina no tuviera una amenaza de una dinastía, porque el eunuco era alguien muy cercano. Era alguien que ocupaba puestos como tesorero, asistente, eran puestos predominantes. Pero se le cercenaba, ¿de Sí, verdad? no, todos los eunucos que usted ve en la Biblia dice que hay eunucos de nacimiento, gente que se dedica, no, yo nada más me voy a dedicar a esto, yo no voy a hacer otra cosa. Wow. Y el eunuco, ese era lo principal que debía ser castrado, para que no tenga ningún tipo de deseo, nada, sino que al servicio del palacio. Dice Cristina, hay una pregunta. Dice Benny, ¿qué? Así ¿Qué? Benny, así, yo sabía aparte, pero no sabía que tenían que ser castrados. Eso Así está, es. Primero muerto. Sí, dice Benny. pero Benny, antes de responderle a Benny, hay una pregunta de Cristina. ¿Que quién era el rey de Saba? La reina de Saba. La reina de Saba, perdón. Sí, la reina de Saba, ojo con esto. Cuando Salomón empezó a crear su fama, hubo una reina de Saba, que en aquel entonces, que fue a visitarlo y a conocer a Salomón. Y no solamente fue a conocer a Salomón, sino que se acostó con Salomón. Y esa persona de la parte contraria a Israel, entonces conocieron lo que era el judaísmo. Okay. Conocieron la ley, conocieron la Torá. Por eso fue que el etíope, el eunuco o el tesorero, estaba leyendo un pergamino del libro de Isaías. Porque ya esa semilla había sido sembrada cientos de años atrás, cuando Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Perfecto. Esta era la reina de Saba, un país de Etiopía en aquellos tiempos, donde era muy grande, muy famoso y muy rico. Hay otra pregunta, mi amor, de Benny. No, pastor, no hay Okay. pregunta. Lo que le quería responder a Benny. Ay, hermana, que tiene muchos hombres que deben ser castrados. ¿Qué pasó con el eunuco? Benny, mucha gente era un privilegio, aunque suene difícil, ser eunuco de un reino. Era un puesto de honor. Un puesto preponderante, era un puesto muy importante. Por esto que este hombre, el eunuco, había llegado a Jerusalén a adorar, porque ya él había recibido la Torá, había recibido la ley por generaciones. Pero hay algo interesante. ¿Qué hay interesante? Dice que estaba leyendo en el libro de Isaías, en aquellos tiempos, tener un pergamino, primero, había que ser multimillonario. Yo Benny, que no lo aconseje, que él no entre en razón. No. No, ya sabemos que usted no da para eunuco. No, pero ese eunuco le daba mucho dinero, era millonario, Benny. Tú eras Benny ahora mismo. Pastor, no quiero esos cuartos. ¿Qué sucede? Tener un pergamino, recuerde que hasta ese entonces no estaba la Biblia. Claro. Solamente existían pergaminos del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes tenían acceso a los pergaminos? Solamente el Sanedrín y los fariseos y los saduceos, que eran personas que eran los que entendían e interpretaban la ley. Pero alguien extra, obtener un pergamino, tenía que ser muy rico para poder comprar eso. El eunuco, como era muy rico, cuando fue a Jerusalén lo compró. Y cuando regresa a Etiopía de camino, entonces va leyendo en el camino el libro de Isaías. El Espíritu Santo le coloca a Felipe al lado del carruaje. Wow. ¿Cómo? Vámonos a la Biblia, porque quiero enseñarle algunos puntos que son muy importantes. Capítulo 8. A partir del verso 26. A partir del verso 26, lea, pastora. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Paréntesis, Candace se le decían a las dinastías de las reinas o de los reyes del país de Etiopía. Por eso la Biblia lo menciona. Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido. Ojo, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Atención, Benny. El mismo derecho que tenía la reina de sus tesoros lo tenía el eunuco. ¿Cómo? ¿Qué usted acaba de leer? El cual estaba a cargo de todos sus tesoros. Podía disponer, porque el eunuco era una posición, y más cuando era tesorero, era algo como que tú tienes la potestad de hacer lo que tú quieras porque eres alguien muy de confianza. Ok. Ahora, léame el verso,
Antes de eso, para que me lea el verso 30. Pregunta a nuestra hermana, dice Benny, déjeme manejando camiones. Dice, no, Cristina, un guardaespaldas no, guardaespaldas era cualquiera. Era una gente que podía disponer para que aprendan. Tenía acceso. No, para que aprendan. El faraón y José. Ya. Eso era un eunuco. El eunuco era José y el faraón era el rey o era la Pero reina. en el caso de José, él no era eunuco. No era eunuco. En cuanto a lo físico. Autoridad. Dice Cristina una pregunta. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el grupo. Iba a decir los delincuentes. Sí, yo lo conozco, pastor. Yo sé que eso era lo que usted iba a decir. De los diablos. Pero pastor, ¿no lo arregló? Déjelo delincuente. Delincuentes. Era un grupo de los religiosos. Era la élite. Que de ahí emanaban todas las órdenes, todas las acusaciones. Era como el palacio espiritual, donde se juzgaban todas las causas. Y el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Porque usted le llama delincuente, pastor. Porque la mayoría de eso era lo que eran. Habían 2 o 3 que no eran, pero la mayoría, Jesús le dijo sepulcro blanqueado. Dígale algo a Jesús. No, yo... Víbora, hijo del diablo, dígale algo. Eso fue lo que le dijo. Yo lo llevé suave. Y usted se atreve a decirle a un miembro ahora de que, mire, varón, usted es un hijo del diablo. Pero Mira, sepulcro blanqueado, ay, bueno, si Jesús lo dijo porque... sí, pero la gente no está lista para esa conversación. No, ese es otro tema. Eso era el Sanedrín. Dice, ese eunuco tenía todo, pero le faltaba algo. No, ese eunuco estaba bien, Benny. Hechos capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ojo, repítame otra vez. Presta atención porque va a aprender algo nuevo. Bendiciones, Geraldine. Hola, Geraldine, Dios te bendiga, mi amor. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Le oyó. El eunuco iba en su carruaje solo. Parece que iba leyendo en voz alta. Normalmente los carruajes tenían una ventanita a ambos lados que se podría abrir. Dice la Biblia que Felipe se le coloca al lado. Va caminando junto con el carruaje. Y dice la Biblia que escuchó. Le oyó. Pero si el eunuco estaba solo, ¿cómo Felipe lo escuchó? Mínimo que estuviera leyendo en voz alta. ¿Y por qué si estaba solo estaba leyendo en voz alta? No sé. ¿Diosidencia? No, diosidencia no, cultura y tradición. Ah. En aquellos tiempos no todo el mundo tenía la capacidad de leer. Leer era un privilegio que no todos tenían. Okay. ¿Qué sucede? En aquellos tiempos, según la cultura y la tradición, cuando tú leías, tenía que hacerlo en voz alta para que el que no sepa leer pueda entender y escuchar lo que tú estabas leyendo. Esa me la acabo de aprender. Era como un aprendizaje. Por eso es que Felipe se le coloca al lado y escuchó. El eunuco estaba leyendo en voz alta. Okay. Porque él no iba solo. Y eso se hacía por tradición para que el que no sepa leer pudiera escuchar y recibir la palabra. Mira lo que es el evangelismo. Continúe, pastora. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Sigue. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. El eunuco no entendía lo que estaba leyendo. El primer problema. Pagó mucho dinero por un pergamino que ni él sabía lo que entendía. Número 2. Cuando él ve a Felipe, le dice, no, súbete a mi carruaje. O sea, Felipe se subió a un carruaje especial. Dejó de ser un común. ¿Y qué sucede? El eunuco automáticamente identifica quién era Felipe. Sí. Y el eunuco dijo, este tiene algo que yo con el dinero no puedo comprar. Ay, qué revelación la del eunuco. ¿Cómo voy a entender? Dice si la María, a mí me gusta leer en voz alta. Dicen que se aprende más, así es. Sí, de hecho está científicamente comprobado que el cerebro retiene más leyendo en voz cuando alta. usted escucha. ¿Qué sucede? Porque tiene un feedback. Claro. Para ti mismo. Lee doble. Es como leer doble. ¿Qué sucede? El eunuco se dio cuenta que todo el dinero que él tenía, la fama, la riqueza, la gloria y todo esto, no se comparaban con la sabiduría que tenía Felipe, que no tenía ni 4 pesos en la cuenta de banco.
Sí, señor. Por eso que este evangelio, tú no nada lo puedes comprar. Nada se compra en este evangelio. Por eso Simón pereció por querer comprar el don. Sí, señor. El eunuco fue un hombre preparado desde pequeño, estudiado, fue a todo tipo de entrenamiento y de preparación. Gente importante que cuando llegaba a Roma, allá en Jerusalén, lo recibían con honores. Felipe lo quemaron en tercera de primaria porque era muy revoltoso. No fue ni a bachiller, ni fue a la universidad. Felipe era una persona cualquiera, pero tenía algo que el eunuco no podía tener. ¿El qué tenía? La revelación de Dios. ¿Cuánta gente hay hoy en día así? Hay multimillonarios. Humilde, No. tranquilo. Que tiene lo que un millonario quisiera anhelar. Y la gente a veces ni lo valora. Sí, señor. Ni lo reconoce. El eunuco hubiese preferido dar todo lo que tenía para tener lo que tenía Felipe. Y el eunuco, pastor, ¿a qué tenía acceso en el palacio? ¿A qué no tenía acceso en el palacio? Todo. ¿Con quién no se codeaba el eunuco? Pero, todos los maestros, los magos, sí, los astrólogos estaban en el palacio. Pero nadie tenía la interpretación, solamente Felipe. Wow. Y el eunuco identifica esto, pero viene algo interesante. Oye donde estaba leyendo ese barbarazo. Tanto pasar. Isaías. Uno de los libros dicen que Isaías es el quinto evangelio. El libro de Isaías es hermoso, pero es medio complicado. Sí. Porque habla mucho del Mesías. Y los judíos aquel entonces no entendían muchas cosas sobre el Mesías. ¿Qué sucede? Habla del sufrimiento que iba a tener, que como cordero iba a ser llevado al matadero, iba a enmudecer, no iba a abrir su boca, todo esto. Felipe le dice, es que ese es aquello. Sí. El eunuco recibe la palabra y cree. ¿Y por qué el eunuco? Sigue leyendo, porque hay algo del bautismo que el eunuco menciona, que es algo muy interesante que podemos aprender. En su humillación no se le hizo justicia, verso 33, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Sí. Respondiendo el eunuco dijo Oye. a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca. Ok. Felipe entonces empieza a decirle, no, ese que está hablando no es ni Isaías en primera, en tercera persona, no, se está hablando de Jesucristo. La pregunta mía es la siguiente. ¿El eunuco supo de Jesucristo? Siga leyendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Encontraron un charco, no fue un río. Una pileta de agua. Y el eunuco dice, un momentito Felipe, aquí hay agua. ¿Por qué el afán del eunuco bautizar? Esa es mi parte, pastor. No, pues yo quiero que respondan también. No, pero es que la gente no está comentando ni preguntando. Yo voy a interrumpirle a usted. ¿Cuál era el afán del eunuco bautizarse? ¿Y cómo lo conocía? ¿Cómo conocía el eunuco sobre el bautismo? Voy a dar un premio al que me responda a eso. Ay. ¿Cómo conocía el eunuco sobre el bautismo? ¿Y por qué? ¿Cómo se entera? ¿Y por qué el afán de tanto bautizarse? afán de él querer bautizarse? Vamos a ver si alguien se gana el premio que va a dar el pastor aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras le enseño mi taza especial de mi café. No la voy a rifar, ¿eh? Pastora, repita la pregunta a ver si hay algún valiente. ¿Cómo el eunuco sabía del bautismo? ¿Y por qué tenía tanto afán en ser bautizado? Está interesante esa pregunta. Porque lo que él está leyendo aquí era del libro de Isaías. Ahí no estaba hablando de bautismo. Dice, porque tuvo el toque de Dios. El toque de Dios. Se quemó, crié. Dice el pastor que se quemó, pero está buena la respuesta, pero, pastor. No, pero fue valiente. Sí, claro. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo, fue válido. ¿Por qué el afán del eunuco de ser bautizado y cómo tenía la revelación del bautismo?
Se hablaba del bautismo en ese Si tiempo. el eunuco vivía cientos y cientos y cientos de kilómetros de Jerusalén. Los hebreos, Dios le dio una encomienda. No se mezclen con nadie. Con nadie. Pero en la ley de Moisés había un acápite que decía que si un extranjero quería adherirse al pueblo, debía de hacer dos cosas. La gente está confundida. La gente cree que el bautismo vino saliendo en los tiempos de Juan. No. El bautismo viene saliendo. ¿Tú sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo, pastor? Desde Abraham. ¿Cómo que desde Abraham? Elizabeth. Eli, qué bueno tenerte por aquí. La revelación, dice la hermana Cristina. Para mí él entendía que con eso obtenía lo que Felipe tenía. Hay más o menos ahí. Buen comentario, Sí. Eli, está bueno. Bendiciones, Analía López. ¿Qué pasa? Analía, Dios le bendiga, bienvenida. El bautismo no nació con Juan el Bautista, bautizando no, en el ¿No Jordán. fue de Juan para acá que se habló de bautismo? No, negativo. El bautismo está de los tiempos de Abraham. Si yo no era hebreo, yo quería ser parte de ese pueblo. El bautismo representaba que yo me niego a lo que yo era para adquirir una nueva identidad o un nuevo pueblo o una nueva nación. Era la manera de adoptarme esa nueva nación. La nueva nación. Ojo con esto, un misterio. Ese era uno. ¿Sabe cuál era el otro paso? Ay, papá. Debía ser circuncidado. Esa no le va a gustar a Benny. Vamos a suponer Benny dominicano. Y en aquellos tiempos Benny decía, no, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. Oh, sí, claro, bienvenido. Tiene que bautizarte y tiene que ser circuncidado. Eran las dos prerequisitos. Pastor, pero ¿y por qué no se habla tanto del bautismo en el Antiguo Testamento? Por eso, pero déjame explicar esto. Por esto es que los hijos de Abraham, cuando hicieron el plan para matar a lo que cometieron aquel ultrajo, ¿qué hicieron? ¿Usted quiere ser parte de nosotros, un solo pueblo? Hay que circuncidarse. Ay, sí. Y aprovecharon que estaban heridos y ahí entonces los mataron. Dice Elizabeth, pastor, pero esa respuesta está muy profunda. Dice Benny, conmigo no se ponga, pastor. Esos eran los dos requisitos en la antigüedad para tú pertenecer al pueblo de los judíos, de los hebreos. Bautizarte y circuncidarte. ¿Por qué el eunuco entonces? Porque algunos de los inteligentísimos que tenemos aquí va a decir, pero pastor, entonces el eunuco no habla del bautismo. Ajá. ¿Cómo va a hablar de la circuncisión si está castrado? ¡Ey, pastor! No, porque hay gente que dice, no, pero pastor, aquí no dice de la circuncisión. ¿Cómo va? No puede decirlo. Pobrecito. El pobrecito porque sabe que está cojeando un pie. ¿Qué pasa? Entonces es aquí donde él nada más le menciona del bautismo. Pero espere. Usted me pasó por alto una pregunta, pastor. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se habla casi del bautismo? No, porque eso era una práctica moral y prerequisito para que el que quisiera ser parte del pueblo era algo que se manejaba más interno. Entre Era el más conjunto del pueblo. cultural que espiritual. Más cultural, Okay. exactamente. Listo. Muy ¿De bien. dónde? Miel, si no hay abeja. Si no hay abeja, exactamente. Eso mismo dijo el eunuco y dijo, no, yo no puedo mencionar esto porque ¿qué me van a circuncidar? Ya. ¿Qué sucede? Aquí hay un charco de agua. ¿Qué impide? ¿Por qué ese afán? ¿Qué pregunta esa? Lo que pasa es que el hombre iba camino a su tierra, de regreso. Ok. Y él no quería desaprovechar la oportunidad de que el eunuco se bautizara. Cuando el eunuco se bautizó, ¿cómo llegó allá a Etiopía? Otro hombre. Llevando el evangelio a otras naciones. Así es. Por eso fue que Jesucristo dijo en Mateo 28, vayan por el mundo y prediquen. Amén. Por eso fue que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo puso al lado del eunuco, porque el eunuco iba para África. Tiene una asignación No, especial. África la evangelizó el eunuco. ¿Usted sabía eso? Así es. África la evangelizó el eunuco. Por eso es que hay cosas en la palabra que usted la puede leer y si no conoce el contexto ni la cosmovisión que va a pasar de por qué está pasando eso en ese momento y de esa manera, uno pierde muchas cosas importantes de la palabra. Porque ese escenario, ese capítulo, Dios lo permitió porque el eunuco era el instrumento que Dios iba a utilizar para evangelizar a África. Dice el verso 39, y cuando subieron del agua, ojo con esto.
El bautismo no es echándote agua encima de la cabeza. El bautismo es desde el Antiguo Testamento. Inmersión. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo era inmersión. Por eso es que Juan el Bautista no bautizó en un charco. Ya. Por eso fue que encontraron una pileta. ¿Por qué? Porque se usaba mucho la pileta en aquellos tiempos. Para los caminos, la gente pudiera pararse, echarse agua y darle agua a los animales. Por eso que las vacas, usted no ve en los campos, que hay mucha pileta. El bautismo es sumergirse. Porque el simbolismo del bautismo es sumerjo al viejo hombre y cuando salgo dejo al viejo hombre y entonces adquiero el nuevo hombre. Amén. Amén. ¿Cómo me bautiza echándome agua en la cabeza? Pastor, ¿y está vigente el bautismo todavía? Oh, claro que sí. Claro que sí. De hecho, hicimos una clase hace un tiempo atrás hablando sobre el bautismo. Yo le animo a que lo busque aquí en la página. Hablamos sobre si el bautismo es necesario para la salvación. Sí. Hablamos sobre quién debe ser bautizado, quién no, no está calificado para ser bautizado. Bueno, hablamos muchísimos detalles que yo le animo a que busque esa clase. No, y a la persona cuando se va a bautizar primero se le concientiza. Yo he visto denominaciones que le dan casi un año de clase. Yo duré 8 meses cogiendo doctrina bíblica para poderme bautizar. Eso no es bíblico. 8 meses perdidos de mi vida. No, mentira, porque yo fui discipulada. Sí, pero escúchame, eso es antibíblico. No, una cosa es que no es bíblico. Y después te hacían una reunión con los diáconos. No, pero y el pastor. Escucha esto. Una cosa es algo que no es bíblico y otro que es antibíblico. Sí, son dos cosas. Antibíblico es peor. Claro. Porque es lo contrario a lo que la Biblia manda. Claro. El bautismo. Ojo con esto. El eunuco se bautizó. Él no tuvo que tomar clase. Ahora hay un requisito. Mira aquí donde lo dice la Biblia. No me deshaga la clase, que yo creo que hay que darle algo a la gente. Hay aquí. Mira aquí lo que dice. Entonces el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Felipe contestó, si crees. ¡Ay! Porque esto no se trata de lo que me enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo. De que llene el librito y responda la pregunta. Esto no se trata de lo que aquel pensó, se trata de lo que la palabra dice. Amén. Dice, si crees de todo corazón, puedes. Amén. Él contestó y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Búscame agua y vamos a sumergirlo, pero 2 minutos ya. Eso es lo único que se necesitaba. Wow. Creer y confesar. That's it. Agua. Usted de lo de nosotros. Y entonces, es que no vamos a meter en el bautismo, pastor, si yo le hago esta pregunta. De ahí no nos vamos a salir hoy. Está bien, vamos a dejarlo así. No. A mí no me deje así caliente. Diga la pregunta o si tiene miedo, yo lo hago solo. No. Pastor, usted está muy agresivo hoy. No, tú estás muy tímida. No, lo que pasa es que si nos metemos ahí probablemente dice Geraldine, yo duré 3 meses para entrar a las aguas. Bendito. Claro, es que todo lo que venimos de la vieja escuela, sabemos que se nos ponía, y no solo eso, yo tomé 8 meses y después de los 8 meses se me llevaba a un cuarto a sola con los diáconos y el pastor a mí me metieron, a hacerme preguntas y si yo no respondía a la pregunta no me bautizaba. A mí me metieron tanta presión que ya yo no quería bautizarme. Yo dije, pero venga, ¿será que después de aquí yo voy a hacer un eunuco, un sacerdote? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No, ya yo no quería bautizarme. Pastor, y entonces los otros requisitos que han puesto los hombres, que se han puesto, que usted tiene que tener tal cosa, que usted tiene que ser así, que usted tiene que ser así. ¿Eso es antibíblico o es correcto que se haga? Te respondo según la Biblia o según los dogmas humanos, como usted decida. Dígame, te lo voy a dejar en tus manos. ¿Cómo te respondo? ¿Cómo ustedes quieren que yo le responda a la pastora? Respóndame conforme a la Biblia. La Biblia. Sí, Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, había una fila que llegaba cientos de metros. Sí. Y Juan no le preguntaba a nadie, fulano, ¿de dónde usted viene? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Palabra. Ojo con esto. Ojo con esto. Hasta ese entonces, Cristo no había sido revelado totalmente. No. Pero ¿qué pasa? Como habían 400 años de silencio donde el pueblo se había apartado de Dios, hubo una generación que nació en otro ambiente. En ese tiempo, claro. Y entonces para volver al origen, por eso que vos que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Cuál era el requisito? El bautismo.
Pero toda esa gente era circuncidado porque la circuncisión era parte del ritual. Pero ahí voy, pastor. A los 8 días. Pero ahí voy, pastor. Espéreme. Porque no quiero que nadie de aquí se vaya confundido. No estamos diciendo que cualquier persona viene hoy y dice, yo creo en el Señor Jesucristo y ya por eso debe ser bautizada. Yo creo, usted me corregirá, que una persona que diga, yo creo en el Señor Jesucristo tiene que venir acompañado también de sus frutos. Yo sí creo en eso. El eunuco, ¿qué fruto estaba dando? Primero, compró un pergamino de mucho dinero. Claro. Segundo, iba el camino entero leyendo. Claro. Tercero, había llegado a Jerusalén a adorar. O sea, no fue una gente que vino No. de hacer lo que le daba la voluntad y de momento viene y dice, bautícenme. No. Por eso que el que se va a bautizar tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Cuando usted tiene conciencia que usted cree y confiesa a Jesucristo y sabe lo que está haciendo, usted es un candidato para ser bautizado. Perfecto. Y como último punto, familia, del capítulo número 8, miren, del capítulo número 8, porque la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a entrar a un plato bien fuerte. Como el delincuente de Saulo, Dios se le apareció a través de Jesucristo. No nos va a dar el tiempo de hacerlo hoy, pero no se lo pierda la próxima Ahí semana. sí hay tela por donde cortar. Pablo, el encuentro con Jesús. Lo tumbó del caballo, Pablo se cayó del caballo. ¿Cómo fue la cosa? Vamos a hablar de eso. Iba a adelantar ¿Qué usted algo. cree? ¿Pablo se cayó o lo tumbaron del caballo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo fue la cosa? Pero eso va a ser la semana que viene. Póngase en alerta para el estudio bíblico de la semana que viene. Y dice, y Felipe se encontró en Azoto y desde allí él viajaba por los alrededores y predicaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pastor, esto que dice el verso 39. Dice, ven y lo estrellaron. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Eso fue un milagro extraordinario que pasó ahí. Después de estar hablando tanto con este hombre, cuando el hombre sube, lo desapareció. Agarra esto. Si Felipe se queda ahí, con esta nueva criatura del eunuco, Felipe lo hubiesen amarrado de las dos manos y los dos pies y dicen, no, tú no te puedes quedar aquí, tú tienes que ir para allá conmigo. Así es. Mi pueblo tiene que conocerte. Por eso es Se hubiese quitado el foco el foco. de Cristo y se se pone en el instrumento. Amárrame a Felipe que me lo llevo. Como está pasando hoy en día. Cuando llega un La gente quita el foco de Cristo. Espérese. Hay un predicador que revela el nombre, número de casa y todo esto. Que discierne. Tiene don de ciencia. Don de ciencia. ¿Sabe lo que hace la gente? Ay, no, yo quiero que venga para mi casa. Sí. Yo lo quiero tener. Dígame si a usted no le ha pasado. Claro. Ay, no, yo quiero que esté cerca mío para que él me diga y me revele. Claro. Me diga qué va a pasar mañana. De hecho, hay pastores que lo secuestran a ese tipo de profetas. Ese No, tipo. que para la casa del pastor que tiene que ir. Que yo quiero que él me revele, que me hable. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo pasó con Felipe. No te lo voy a dejar ahí, ¿no? Wow. Yo me lo llevo. Si lo dejo ahí, ya tú sabes. Porque Felipe tiene que continuar su viaje misionero. No olvidarnos que el foco siempre debe estar en el Señor, Cristo. siempre. No importa a quién Dios use, cómo Dios lo use, qué tan brillante sea, qué tan famoso sea, qué tantos likes tenga, qué tanto... El foco, hermano, tiene que ser Jesucristo. Así es. Cristo siempre es el Miércoles que viene, si Dios lo permite, el encuentro de Pablo. Pero venga con preguntas, porque usted hoy vino sin preguntas. El encuentro de Saulo con Jesucristo. Amén. Pocas veces, después que Cristo murió, se apareció una persona individual. ¿Por qué se le apareció a un delincuente, asesino, de acechanza, de alevosía, de premeditación, un sicario, un malvado? Pablo tenía todo el Todos espíritu. los números juntos. Un genocida. Genocida. Que mató tanta gente inocente.
Le voy a revelar un misterio. Para la semana que viene. ¿Para dejar algo para la semana que viene? De las 7 cosas que Dios aborrece, ¿sabe cuál es la que él más aborrece su alma? Ay, Los pies que se apresuran a hacer el mal. Y entonces, si Pablo era el candidato número 1 a esa cosa que Dios aborrece más, ¿por qué entonces se le aparece y le dice, tú serás mi apóstol? Poderoso. Poderoso. Dios le bendiga, hermana Jacqueline. Qué bueno Bendiciones. tenerlo por acá. Es que cuando yo en mis años que conozco al Señor, he visto que siempre que uno espera que el Señor haga algo de una manera, o que uno entiende esto es lo que realmente está bien, Es que y usted, califica. no, es que usted y yo y la pastora condicionamos a la gente por lo que es. Y Dios no trabaja así. De hecho, las etiquetamos. Por eso que cuando los apóstoles vieron a este hombre de que ya cristiano, De hecho, cuando le dijeron a Ananías, ve a orar por Saulo. el Señor, no, digo, no, Señor. no, pero pastora, ven acá. ¿Lo vamos a ver o lo vamos a hacer la semana que viene? No se puede. ¿Usted fue que empezó? No, pero ya, Usted fue que empezó. ahí lo dejamos. Familia, nos vemos la semana que viene con el estudio bíblico. ¡Airán! ¡Ey, Airán, hermano Qué mío! bendición tenerte por acá. Queremos Gracias, hermano. extenderles una invitación muy especial. Este sábado a las 9 de la mañana nos vamos a reunir como familia para tener lo que nosotros hemos denominado Día de Familia. En Casa de Su Presencia creemos que somos una gran familia y queremos extenderte la invitación. Si estás aquí viendo este live y vives aquí en la ciudad de Greenville y quieres acompañarnos, puedes anotarte, escribe, manda un mensaje o manda un DM aquí a la página de la iglesia para anotarte como una de las personas que nos van a acompañar este sábado. Vamos a tener un día de familia, vamos a jugar, a compartir, a reírnos, a comer bueno, como toda familia. Vamos a tener un picnic familiar y te extendemos la invitación para Así que es. vengas con toda tu familia. Así es, así que gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Familia, y ahí nos vemos. Nos vemos el domingo, Dios mediante. El que Un falte abrazo. será perseguido. El que falte será perseguido, eso está bueno. Bendiciones, Les pasen buenas amamos, noches. familia, muchas bendiciones.